Existen escritores que, pese a que nunca hemos leído obra alguna de ellos, sabemos de su existencia gracias al testimonio de otros. Su fama es tal que, comúnmente, durante la caza de nuevos libros, solemos encontrarlos con mucha frecuencia, despertando tarde que temprano nuestra curiosidad. A eso, y agregando una situación muy personal, quizás seremos propensos a sentirnos ignorantes porque vemos cómo nuestros amigos y colegas los mencionan con soltura, mientras que nosotros solo nos limitamos a escuchar, sin decir nada. Mucho de lo anterior descrito me ha pasado con Herbert George Wells, al ser un escritor que me topo allá, donde sea que busque libros de horror y fantasía, y la colección gótica no podría ser la excepción. Wells es famoso por sus aportes a la fantasía especulativa, mejor conocida como ciencia ficción, y no es de extrañar que se le asocie con el subgénero fantástico de alguna manera. Revisen muchos de los números de la colección Maestros de lo Fantástico de la RBA y verán títulos de él por montones. Narraciones legendarias como La Guerra de los Mundos son un claro ejemplo de cómo la ciencia materialista, o ciencia dura, como dirían los filósofos, es capaz de recrear esos mundos imposibles a expensas de lo enteramente físico, rebasando la imaginación humana y alcanzando límites para situarnos en situaciones emparentadas, por momentos, con la magia. Si a eso le sumamos rasgos clásicos del viaje del héroe, surgirán óperas de la talla del Star Wars original o Star Trek. Por eso es especulativa, porque se apuesta todo por lo que podemos hacer gracias a nuestra limitada visión y razón terrenal. Pero, ¿qué pasa cuando esa porción de la humanidad rebasa la ética y la moral? En nuestro mundo actual, sumido por la decadencia, se suelen justificar nuestros males diciendo que la moralidad es subjetiva, precisamente para seguir satisfaciendo nuestros execrables placeres, ya que no atentamos únicamente contra nuestra propia libertad y nuestro ser, sino también con el de los demás. Durante mis estudios de ingeniería en el TEC-NM, ese tema nos lo cuestionábamos de cuando en cuando y recuerdo que uno de los profesores dijo: por eso es importante el estudio de la filosofía a manera de complemento, aunque esa materia, si bien llamada ética, nada más la llevé en un semestre y no tenía continuidad de ninguna manera. Tales ingredientes, si se mezclan adecuadamente, pueden dar como resultado historias que retraten lo más ruin de la especie humana, y creo que unos íconos magníficos se hallan condensados en el volumen de 3 fantasías góticas. Si bien es cierto que no soy tan ajeno a la labor de Wells, pues una de mis primeras reseñas fue la del Hombre Invisible, llegué a pensar en su momento que ese libro debía estar en la colección gótica, y no fue sino hasta que llegué a la reflexión que les compartí al inicio que dicha idea tomó más forma. Es verdad que Wells ya posee una publicación con sus cuentos completos en la colección Selecta, pero hay algunos relatos de ahí que no se adecúan, de momento, a mis intereses, por lo que este de la gótica me viene bien para lo que necesito. De alguna manera, Wells continúa con la labor que quizás Mary Shelley dejó inconclusa: mezclar ciencia ficción con el terror, tanto así que ella es considerada como la madre de la ciencia ficción. Obviemos por un minuto que Lovecraft y Gravinsky también hacen esta mezcla porque ellos la realizan a través de conceptos y teorías, no desde la tecnología. Bueno, quizás Lovecraft un poco, porque, es decir, esos conceptos y teorías ya son una aplicación visible y palpable. Algunos escritores que sí trabajaron un poco mejor este concepto son Hoffman con El Hombre de la Arena, Machen tratando de acceder a la esencia divina de Pan por medio de una cirugía cerebral, Hodgson con los artilugios que usaba Carnacki para cazar demonios, Evers con la concepción de la mandrágora y Conan Doyle, que apuesta más por el espiritismo, precepto que Thomas Alva Edison trabajó en la vida real con su máquina para contactar con los muertos. Y no. Fusionar a Alexa con una ouija no es a lo que me refiero, ¿eh? Comunicación paranormal en proceso. ¿No dice el maestro gnóstico Samael que la humanidad alcanzará su cenit una vez que hayamos combinado adecuadamente lo místico y lo tecnológico?
Miren, yo lo dudo. Y lo dudo porque si la humanidad ni siquiera es capaz de escudriñar en lo enteramente otro a través del análisis científico de la metodología, ¿en verdad creen que pronto alcanzaremos una aplicación como la ansiada? Estoy obviando de momento el Golem de Praga, en el que Meyrink se basó para escribir su novela, porque eso ya involucra la cábala judía, que no es ciencia materialista dado a que es crear cosas por medio del verbo y la voluntad, similar a lo que hace el Señor. Ahondando en este punto, les dejo la siguiente reflexión. Si la humanidad ya ha hecho un caos por medio de sus creaciones basadas en la física tridimensional, que es lo que al final reúne lo que he citado, ¿qué aberraciones no podría hacer si accede a una ciencia superior? La isla del Dr. Moreau no podría iniciar de la mejor manera. El protagonista es víctima de un naufragio. No lo está pasando para nada bien con el resto de los sobrevivientes, llegando a rondar deseos de canibalismo por su mente. Aquí es en donde comienza lo grotesco. Pero todo cambia sorpresivamente cuando, luego de una desastrosa cadena de acontecimientos, es rescatado por un barco insalubre que transportaba animales. El comportamiento hostil de la tripulación y algunos rasgos poco humanos de los pasajeros ya debería de haber sido bastante indicio para saber que algo no marchaba para nada bien. Es ahí donde nuestro héroe conoce a Moreau, una leyenda en el mundo de la ciencia del quien ya nadie sabía nada. A diferencia de lo que algunas adaptaciones y parodias han hecho de esta historia, donde las personas son convertidas en animales, como en Los Simpsons, es que en realidad son los animales los que eran convertidos en personas empleando mutilaciones y medios quirúrgicos. De hecho, a lo largo de toda la aventura, nos enteraremos del doloroso proceso del puma, en donde sus alaridos, el laboratorio asqueroso y el perfil de sociópata de Moreau les revolverá las vísceras, literalmente. De hecho, tenía bastante tiempo que una narración no me causaba esto. Es curioso cómo las ideas de Wells son paralelas, de alguna manera, con lo dicho por el gnóstico Samael, pues el personaje de Moreau, lejos de toda razón, es descrito como alguien religioso que buscaba la ascensión, experimentando primero con animales para elevarlos al estado humano, para después, y esto ya es especulación mía, practicarlo en personas hasta alcanzar quizás algo más. Me recordó mucho a Bloodborne, donde la Iglesia de Sanación y Yosefka manipularon a huérfanos y personas hasta convertirlos en los emisarios celestiales. Es curioso cómo las creencias de la India respecto a la jerarquización de las especies y los estados de existencia se representa aquí y en Bloodborne, reitero, donde los animales o bestias son lo más bajo, el ser humano algo intermedio y lo desconocido lo superior. Incluso algo de eso se mira en los mismos nahuales dentro de la mitología mexicana, donde algunos manifiestan su espíritu en forma de animales, mientras que los nahuales más poderosos lo hacen a través de bolas de fuego, llamados pochlones, que quizás no es sino puro espíritu. Y me decían que esta novela nada tenía que ver con la colección gótica. Cuando Moreau cae en las garras de sus propias creaciones, la alegoría se hace presente. El dios muriendo a causa de la propia estupidez de sus hijos, mientras estos viven en una realidad que nada tiene que ver con la que les rodea. Son conscientes, a medias, y esa conciencia la van perdiendo. Ese es el motivo por el que el jugador de Croquet aparece en el Gótica 122. Pero antes de pasar a esa historia, detengámonos en el hombre invisible, que se halla en el medio. Es cierto que de El Hombre Invisible ya hablé en el canal y tras varios años de reflexión veo que mi percepción sobre la historia no ha cambiado. Lo único que podría agregar, a manera de anexo, es que Griffin comparte muchos de los rasgos sociopáticos de Moreau, aunque con una carga más notable de agresividad y misantropía que encausan en Melmoth, aunque eliminando al diablo de la ecuación. Esa habilidad de que un hombre se vuelva etéreo, es decir, formar parte del mundo del oculto por medio de la tecnología, da como resultado un espectro de carne que me resulta harto fascinante, pues resalta cómo el cuerpo humano es tal vez la única cosa material que puede traspasar los umbrales del más allá. Repito de nuevo,
Esta es una reflexión enteramente mía, porque Wells en ningún momento dotó la obra con estos matices al poseer su argumento una ambientación netamente material. Pero aunque sea así, eso no significa que no haya goticismo de por medio. La forma en la que Griffin es acechado me recuerda mucho a la persecución vista en Caleb Williams y el cuento Los prisioneros de los Bandati. Finalmente, el jugador de Crockett podría tener más cavidad en la colección gótica para ustedes si antes o después se leen algo de Ligotti, que últimamente ha tenido mucha relevancia. Yo venía de leer hace poco El vínculo espectral y el cómo Wells aborda lo estipulado por la metafísica respecto a una realidad que se escapa a la visión tridimensional, aún creyendo con necedad que lo captado por la psique es lo auténtico, invita a realizar una reflexión de verdad. La alegoría del pantano podría recordarles a muchos El color que cayó del cielo, de Lovecraft, aunque yo me inclino extrañamente más por la narrativa de Gravinsky, dado a que no es sino nuestro propio mundo. Dejó dicho Hegel que los grandes hombres no son los grandes inventores, sino aquellos de los que tomaron conciencia de lo que era necesario. Creo que de todas las reseñas de la colección gótica que he realizado, esta es la que más suposiciones mías lleva de por medio. El motivo de ello es porque quise atender a la interrogante que varias veces me plantearon y que vi por mí mismo en la red. ¿Este libro debería formar parte de la colección gótica? Y en un intento de querer contestar afirmativamente, dado a que algo dentro de mí me decía que esa inclusión era correcta, es que terminé sacando a la luz esta mezcla extraña de tecnología y horror fantástico. Puedo aseverar, sin temor a equivocarme, que Wells nunca contempló esto a la hora de escribir estas 3 fantasías góticas, pero salieron, y quien quisiera verlo así, pues bienvenido. De igual manera no podemos desacreditar que estas 3 historias son magistrales y que a más de uno les revolverá las tripas a causa de la ansiedad. Amigos, eso ha sido todo por el momento, ha sido un placer el haber estado aquí con ustedes. Nos vemos y hasta la próxima.